Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 29 de abril del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo conozcamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad. Pidámosle sabiduría y que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que ustedes y yo, guiados por el Espíritu Santo, nos alimentemos de la palabra de Dios, desechemos todo lo que es malo de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos nada más con escucharla, sino que la pongamos por obra, nos dice en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, dice el Salmo 119, versículo 105. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos con la palabra del Señor, la recibamos en nuestro corazón con humildad, que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, que perseveremos en ella y demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 5 y versículos del 7 al 15. Jesús respondió: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro en Israel y no sabes de estas cosas? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés se elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos en la continuación del Evangelio del día de ayer lunes. Estamos leyendo San Juan capítulo 3 del versículo 5, luego del versículo 7 al 15, donde Jesús nos invita a renacer del agua y del Espíritu, donde Jesús nos invita a participar del sacramento del bautismo, que es el primer sacramento de nuestra Santa Madre Iglesia. Les invito, por favor, que chequen el video del día de ayer lunes, para que ahí está la explicación acerca del bautismo, por qué hay que bautizarse, por qué hay que bautizar a los niños, y dónde está el fundamento de la Sagrada Escritura para nosotros los creyentes. En el Evangelio de hoy
Jesús vuelve a decir en el versículo 5. Dice, Jesús respondió, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Para qué nos ayuda el bautismo? Para entrar en el reino de Dios. Y Jesús aquí no está mandando a bautizar en un río, sino a renacer del agua y del espíritu. Ese es el primer sacramento de nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo sensible de la gracia de Dios instituido por Jesucristo para la santificación y la salvación de nuestras almas. Entonces Jesús quiere que todos participemos del sacramento del bautismo para que así todos podamos entrar en el reino de Dios. Dice el versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, tenés que nacer de nuevo. Otra vez el Señor Jesús insiste en nuestra participación del bautismo, tanto nosotros los grandes como nuestros hijos, dice en Hechos capítulo 2, del versículo 38 al 39. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. El que nace del Espíritu ya no se deja guiar por la carne, sino por el Espíritu. Es el Espíritu de Dios que actúa en todo bautizado. Por eso es importante siempre que nosotros vayamos a orar, a pedirle algo al Señor, lo primero que tenemos que pedir al Señor es el Espíritu Santo. Dice en Lucas capítulo 11, versículo 13, si ustedes que siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no dará el Padre el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Por eso es importante que ustedes y yo en la vida no andemos guiados por nuestra limitada mente o pensamiento o conocimiento, sino que le pidamos siempre la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo, que es también nuestro intercesor. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que nosotros no sabemos qué pedir, que es ahí donde viene el Espíritu Santo a ayudarnos a pedir aquello que necesitamos, porque nosotros no sabemos qué pedir. Entonces ahí donde viene el Espíritu Santo con gemidos inefables a interceder por nosotros. Bendito sea Dios, no estamos solos. ¿Recuerdan cuando Jesús, antes de Él padecer en la cruz, Él prometió enviarnos al Espíritu Santo? Dice por allá en Juan 14, 26, les voy a enviar el Paráclito, que les va a recordar todo lo que yo os he dicho y les enseñará nuevas cosas. Por eso es importante que cuando ustedes y yo, por ejemplo, vayamos a leer la Sagrada Escritura, queramos estudiar algún tema, primero pidamos siempre al Espíritu Santo, porque Él es quien nos va a recordar lo que Jesús nos enseñó y nos va a enseñar nuevas cosas. Nosotros, por nuestras propias limitaciones, no podemos, sino con la ayuda del Espíritu Santo. En Juan 16:13 nos dice que Él nos va a guiar hacia la verdad plena. O sea, cuando nos guiamos del Espíritu Santo, vamos a estar en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante pedirle siempre a Dios el Espíritu Santo y hacernos amigos del Espíritu Santo, pedirle siempre que nos ayude, que nos ilumine, que nos fortalezca. Muy importante. Es la promesa del Señor de Él enviarnos el Espíritu Santo. Y cuando ustedes y yo nos dejamos guiar del Espíritu Santo, obramos guiados por el Espíritu Santo. Y el que dice en Romanos 8:14, el que se deja guiar por el Espíritu Santo es un hijo auténtico de Dios. Cuando nosotros no queremos dejarnos guiar del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos ilumina nuestro corazón, nos muestra en la palabra de Dios lo que tenemos que hacer, pero nosotros nos resistimos y decimos, como dice allá en Hebreos 3:7, si hoy escucháis la voz del Señor,
no endurezcáis vuestros corazones. Hay muchos que endurecemos nuestros corazones y queremos seguir de la manera como siempre hemos sido. O yo así he sido y así he de morir y no nos queremos dejar guiar del Espíritu Santo. Eso está muy mal. Hay que dejarnos guiar siempre por el Espíritu Santo. Él es quien nos ayuda. Él es quien nos ayuda a interceder ante Dios por nosotros. Y dice, respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Entonces Nicodemo era un maestro, pero le faltaba ¿qué? Conocimiento. Por eso nos sucede a muchos que a veces podemos estudiar y de pronto alguna persona puede pensar, bueno, yo ya sé todo, ya no necesito nada aprender. Error, error, error. Así sea un obispo, un sacerdote, un diácono, un laico, un religioso, una religiosa, quien sea. Siempre hay que estar en un constante aprendizaje, en una constante formación, porque el que no se forma, se deforma, así de simple. Y si no se forma, si es por ejemplo, un obispo, un párroco, ¿qué va a dar a los fieles? ¿De qué va a alimentar a los feligreses? Muy importante. También para nosotros los laicos. Y si dejamos de formarnos, dejamos de aprender, dejamos de nutrirnos de la palabra del Señor, ¿de qué vamos a alimentar espiritualmente a nuestra familia, a los que nos rodean? ¿De qué vamos a alimentar? Exactamente, de nada. También ahí está la humildad. Dice dice Jesucristo en Mateo 20:28. El que quiera ser el más grande ha de hacerse el servidor de todos. O sea, la humildad. En Eclesiástico capítulo 3, versículo 18 dice, mientras más grande seas, mientras más conocimiento tengas, más debes de humillarte. O sea, mientras más Dios te dé y nos dé a todos, tenemos que más ponernos al servicio de los demás para fortalecer a los débiles en la fe, para traer de vuelta a nuestros hermanos que han sido engañados por diferentes sectas o simplemente que viven alejados de Dios. Muy importante. Entonces, tú eres maestro y no sabes estas cosas, entonces hay que quitarnos de la cabeza el yo ya sé. Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que poner en práctica. Una cosa es saber, otra cosa es llevarlo a la obra. Muy importante. Dice allá en 1 Corintios capítulo 8, la ciencia hincha, la fe edifica. La ciencia hincha, o sea, enorgullece. Ustedes han escuchado de pronto hablar a alguien, si se habla de cierto tema, yo sé de esto, si se habla de otro tema, yo sé de esto, y se hacen los profesores en todo. Pero cuando ves su vida es un desastre. Que no nos suceda eso a nosotros, porque el solo saber, la ciencia hincha, te enorgullece. El saber, pero la fe edifica, porque no busca solamente saber, sino poner por obra, buscar nuestra propia salvación y la salvación de los demás, dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. ¿Cuál es el problema de Nicodemo y de muchos que han endurecido el corazón y no aceptan la palabra de Dios? Dice, si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vas a creer si os digo cosas del cielo? Entonces Jesús le está hablando del bautismo, que hay que renacer de nuevo. Dice, si eso no crees, ¿cómo vas a creer si os hablo de las cosas celestiales? Bendito sea el Señor, que es algo hermoso. Dice en 1 Corintios capítulo 2 del versículo 8 a 9, que es algo hermoso, que ni el oído escuchó, ni el ojo vio, ni la mente humana imaginó. Dice, si las cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer entonces las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para quien crea en él, para que quien crea tenga en él vida eterna. Y Jesús pone aquí el ejemplo de la serpiente de Números capítulo 21, versículo 8.
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel había renegado contra Dios, contra Moisés, hablaron mal contra Dios y contra Moisés? ¿Qué hizo Dios? Les mandó serpientes para que les muerdan y se mueran. ¿Qué hizo el pueblo? No fueron, como dicen los protestantes, directamente con Dios. No, ellos vinieron ¿a quién? Al siervo de Dios, a Moisés. Moisés, hemos pecado contra Dios y contra ti. Y dice el pueblo, intercede por nosotros para que Dios no nos mande este castigo. Y de hecho así hizo. Moisés intercedió, rogó por el pueblo de Israel y le dijo Dios le mandó a hacer. Dios le dijo, haz una serpiente de bronce, ponle lo más alto y quien sea mordido por una serpiente y vea esa serpiente de bronce que Moisés hizo, no morirá. Y así sucedió. Por eso dice en Sabiduría capítulo 16 del versículo 5 al 7, dice que cuando Dios envió esos animales feroces y el que era mordido y veía la serpiente que Moisés hizo, se salvaba. Y dice, no por lo que contemplaba, o sea, no era la imagen de la serpiente que le curaba, sino por ti, Salvador nuestro, sino que Dios obraba. Por eso nosotros los católicos tenemos imágenes, pero no porque no porque queramos que sean dioses, no, porque, porque a través de Dios al pueblo de Israel, Dios en el pueblo de Israel obraba a través de esa imagen que él mismo mandó hacer. O sea, no es que Dios no quiera las imágenes. Una vez yo le preguntaba a alguien que no es católico, dime una cosa, ¿Dios prohíbe las imágenes en la Biblia, sí o no? Oh, sí, sí prohíbe. Ok, listo. Vamos a leer. Éxodo 25:18. Dice Dios, harás 2 querubines encima del arca de la alianza, una caja de madera de acacia. Harás 2 querubines, uno a cada lado. Entonces Dios manda hacer imágenes. Por ejemplo, a Moisés Dios le mandó hacer una imagen. Números 21:8, la serpiente. Por ejemplo, el rey Salomón, cuando él hace el templo para Dios, él lo hace lleno de imágenes, de querubines, de imágenes de leones, de bueyes. En el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 23. Primer libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 25. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, la gloria de Dios llenó el templo y los sacerdotes tuvieron que salir de ahí. No pudieron resistir a la gloria de Dios que se manifestaba a través de esa nube dentro del templo de Dios que estaba lleno de imágenes. Entonces, la imagen no es el problema. El problema sería que una persona piense que una imagen es Dios o que la persona, olvidándose del Dios vivo y verdadero que hizo el cielo y la tierra, piense que la imagen es una divinidad o que es un Dios y que mira una imagen y diga, tú eres mi Salvador, tú hiciste el cielo, la tierra y cuanto rodea, diciéndole a esa imagen. Eso es algo sumamente lleno de locura. Nadie, nunca, nunca, nadie enseña en la Iglesia Católica que una imagen sea Dios. Claro que no. Entonces, muy importante. Dios mandó a hacer imágenes. Claro que mandó a hacer imágenes. ¿A Dios le gustan las imágenes? Claro que le gustan. Ya les puse el ejemplo. Cuando en la inauguración del templo, primer libro de los Reyes, capítulo 8, la gloria de Dios llenó el templo. Entonces no hay problema con tener imágenes o una cosita más. Muchos dicen, es que los católicos le oran a las imágenes. Totalmente falso. Nosotros no oramos nunca a las imágenes. Oramos a la persona quien representa esa imagen. Muy importante. Es como cuando alguien, por ejemplo, tiene la foto de su mamá, de su papá, de su esposa, de su esposo. Y mira la foto y le hace acordar de esa persona. Dice, oh, por ejemplo, mira la foto de la mamá o del papá. Oh, mi mamita, mi papá, qué hermoso eres. Que Dios le bendiga donde quiera que esté. Porque esa imagen a uno le hace recordar de esa persona. No es que uno esté, mamita, ¿qué más? ¿Cómo estás, mamita? Hablando con la imagen. Pero habla, mamá, habla, que no te escucho. No, eso es algo loco. Entonces, nada más hay que comprender de la manera correcta que nosotros, los católicos, tenemos un respeto por las imágenes,
veneramos a las imágenes, pero jamás adoramos o pensamos, peor aún, que una imagen sea Dios. Y Jesús mismo, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, nos habla en 2 versículos de las imágenes. En una de las ocasiones es aquí, Juan 3:14, dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Jesús toma el ejemplo de la imagen de la serpiente. Y también en Marcos 12:17, cuando dice: denme la moneda, ¿de quién es esta imagen? Es del César. Bueno, al César denle lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. No dice Jesús: ¿de quién es esta imagen? Pero si Éxodo 24 prohíbe las imágenes, bótenle, rómpala. No, no dice eso. Entonces, Dios no detesta las imágenes. Dios detesta que una persona crea que una imagen sea un Dios, que sea Dios. Eso se llama idolatría. Eso Dios sí detesta, la idolatría. Los católicos no somos idólatras. Somos creyentes en el único Dios vivo y verdadero que creó el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Amén. Les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde en vuestros corazones. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todos ustedes, por vuestras familias, por vuestros seres queridos y por el mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir. Dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.